El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. UACJ-TV presenta. Hola, bienvenidos a Border TV, este programa que realiza UACJ-TV. En estos 6 años que ya llevamos al aire, esta es la 4ª edición de este ejercicio que hacemos de Border TV. Y en esta ocasión, en esta mesa, pues vamos a platicar de algo que se ha transformado en el pensamiento de mucha gente, y ahora con los medios digitales se ha cuestionado mucho en cuanto al trabajo y la labor del periodista y por ende también del medio. Vamos a hablar de la ética periodística, y para ello vamos a platicar. Como invitados tenemos a Daniel Ruiz, que es director actual de TV Azteca aquí en Ciudad Juárez. Estuviste en Chihuahua y ya tienes un rato aquí con nosotros. Exactamente, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos, a ver en qué les podemos ayudar. José Acosta, amigo de hace un buen rato y que ahora tiene una página en internet y tiene un programa que se llama La Pistola, ¿estoy bien? Sí. Gracias, Horacio, sí, gracias a ustedes. Un gusto saludarte, Daniel. Humberto, qué honor. Gracias por la invitación, Horacio. Y sí, ahí estamos en Señal Liberta haciendo La Pistola, análisis, crítica, buscando ser insidioso en lo periodístico, por lo que le duele a la sociedad. Hay una cuestión que además, como ventaja, es que tú estuviste en los medios tradicionales y ahora acabas de dar el salto para estos medios nuevos. 1 año y medio aproximadamente metidos en internet totalmente. Ya habíamos hecho el experimento, manejamos un portal, pero ya con presencia, ahora sí que con imagen y sonido en internet, es una experiencia diferente e interesante. Y Humberto Leal, que también tengo la felicidad de ser su amigo ya de hace muchos años y que nos conocimos ya además trabajando juntos en un buen rato, y que actualmente estás en Radionet, tú también con mucha experiencia en diferentes medios, e incluso en parte de gobierno también, que es otra cuestión interesante, y ahora estás en un programa que se llama Leal. Tiempo Leal. Tiempo Leal. Sí, Tiempo Leal. Bienvenido. En Radionet 1490, y seguimos. Muchísimas gracias por la invitación, Horacio, gracias Daniel por la compañía, y Pepe Acosta. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Obviamente no vamos a hacer un tratado sobre la ética, ni nos interesa realmente llegar a la verdad o total, sino simplemente opinar y pues darnos un punto de vista. Yo creo que la primera pregunta, por supuesto, es que te entendemos cada uno de nosotros por ética, no la cuestión donde nos vamos a ver con la etimología, pero ¿qué entendemos nosotros en ese sentido como la ética, para ya después partir a lo que es la ética periodística? Si comenzamos, Humberto. Sí, bueno, la ética... más allá de las cuestiones académicas, la ética es precisamente la conducta de las personas en lo individual, el compromiso que establecen consigo mismos, los valores que van adquiriendo a lo largo de la vida y que empiezan desde la formación dentro del hogar y después se van ejercitando en los diferentes círculos concéntricos en los que el ser humano se va desarrollando en su crecimiento. La ética es el buen comportamiento que esta persona tiene en sus relaciones con todos los demás y los valores que va adquiriendo en ese sentido. Y eso es en la vida, y en la vida de todo mundo, no solamente del periodista, sino de todos. Eso para mí es una de las cuestiones fundamentales, la adquisición de estos valores desde los primeros años de la vida y el ejercicio de los mismos durante toda la vida. Hay ahora, y si me permite agregar, Humberto, a su definición, ahora vivimos una situación muy especial, sobre todo en lo referente a la comunicación. Estamos hipercomunicados relativamente porque no hemos entendido al 100% lo que es la utilización de las redes y los medios. Entonces se presta mucho a faltar a la ética. Tú y yo, cualquiera de nosotros que nos está viendo, puede entrar al Facebook, al Twitter, al WhatsApp y poner lo que quiera y compartirlo. Y el mensaje se va y se va a reproducir, y si le gusta a uno y lo comparte en su grupo, en su grupo, en su grupo, y lo puede hacer viral. Luego de pronto dices, ok, ¿y qué es lo que enviaste? ¿Qué mensaje enviaste? Pues es que subí X. Pues sí, pero X, ¿qué? ¿Qué significa? ¿Dónde está el concepto ético para subir X?
cualquier mensaje que quieras. En lo político, en lo social, ahora se presta mucho en lo policiaco, es una constante. Ahorita tú abres el Facebook en Juárez o el Twitter y te encuentras con que hay alertas policíacas de todas, irresponsablemente. Sí vivimos situaciones especiales y en ese aspecto yo creo que debemos tener atención los jóvenes que empiezan en esta vida social, en el manejo de las redes sociales, para manejarlo éticamente, es decir, buscar un concepto ético de qué mensaje estamos enviándole a los demás. Yo creo que ahí se centra en mucho de cómo encontrar ahora un valor ético en los medios de comunicación. Pues bueno, yo para agregar a lo que opinan los compañeros, en una opinión personal es, para mí la ética se fundamenta en la educación del hogar. Para mí la ética siempre tiene que ver, como decía nuestro compañero, con los valores adquiridos, y esos valores pues se fundamentan en nuestra casa, ¿no? Se fundamentan en el núcleo familiar. Entonces creo que para tener una buena ética en cualquiera de nuestros trabajos o una ética de vida, tiene que ser fundamentada en los valores de la familia cotidianos. Sin embargo, ahorita hablábamos en esta situación de lo que es Internet, en donde además tenemos un factor que es el anonimato, en donde ayuda mucho a que tu ética se relaje un poquito más, y además tienes figuras, tú puedes abrir un Face y no ser el tuyo, sino realmente estás abriendo con otro, y entonces ahí se relaja en esta situación. Pero quiero regresar un poquito a esto después. Lo primero que mencionabas en la cuestión de la educación y del hogar y todo esto, ok, en los medios, ¿quién define entonces la ética periodística? Si estamos hablando de que tú quizás seas perfectamente formado en tu hogar, tú hayas tenido las mejores costumbres y todo esto, sin embargo, hay intereses de los medios. ¿Rompe con la ética personal o la ética personal finalmente está sobre la ética del medio? ¿Cómo la ven ustedes? Hay un elemento fundamental que yo pienso que es el primero. El primero que determina exactamente el comportamiento periodístico en un ámbito determinado es el Estado. O sea, el Estado, la ley. El Estado en su conjunto determina exactamente cuáles son los intereses generales, colectivos, sociales, que no se pueden afectar. ¿Sí? El bien público, la tranquilidad de la social, etcétera, etcétera. Una serie de valores que define el Estado. Esa es, digamos, la primera situación, porque eso nos obliga a todos. Y esa es una norma obligatoria para todos. ¿Sí? Entonces, lo primero que establece el comportamiento del periodista es el Estado, desde su particular punto de vista. Y el segundo, considero yo, son precisamente lo que tú dices, todas las instituciones que están alrededor, ¿sí? Los sectores empresariales, los sindicatos, etcétera, etcétera, todas las instituciones que forman parte de la sociedad y que también están al pendiente de los medios de comunicación. Y el tercer elemento, creo yo que los periodistas mismos, y para mí es el más importante. Los periodistas han estado luchando en todos lados por la autorregulación, es decir, nosotros mismos debemos de imponernos ya en una situación de ética periodística, ¿sí? ¿Cuáles son los principios que necesitamos defender? ¿Sí? Los periodistas. ¿Están de acuerdo? Hay ahí un concepto interesante, ¿no? Porque normalmente el periodista regulado o no regulado, asociado o no asociado, busca eso, normarse en base a su criterio. Primero es tu criterio. Tú te formaste para ser periodista. Habrá quien lo hizo en la academia, habrá quien lo hizo sobre la marcha, habrá quien lo hizo en la redacción o con un micrófono, y entonces vas adquiriendo la propia experiencia de comunicar información. Y aquí viene lo interesante, comunicar información. La información tiene un valor y tiene cada vez un valor más comercial. Y es más, cada vez tiene un valor más en lo político. En los medios de comunicación la base es la política. La información es la política, en la gran mayoría de las notas que manejamos, en la gran mayoría de las notas que se manejan. Y obvio que hay intereses. Ahí tiene que ver con los intereses con el periodista. ¿Hasta dónde respetas tu quehacer en base a tu voluntad, a esa creación que tú hiciste de ti mismo, así hayas sido a la mejor academia, o hayas estado en la mejor estación, o en el mejor periódico? Porque tú y yo hemos convivido en redacciones. ¿Tú recuerdas que te haya dicho tu jefe de redacción, sabes qué?
dile así, así, así a este funcionario, ¿no? Tú lo hacías solito. Tú le dabas el carácter, la característica a tu nota y te la respetaban. Pero sí hay quienes no, te claro, dicen qué es lo claro que que deben hay, hacer. porque hay intereses y cada vez hay más intereses. Ahí es el conflicto. Yo, periodista, bueno, tú vas a decirme que critique a Manzano, pero ¿por qué? Oye, espérate, pues si su nota es así, o sea, entonces ahora es esa lucha y cada vez se nota más. Tú lo ves más en los medios, tú lo ves, conocemos a los actores en Juárez, es más, a veces somos parte de. Déjame regresar del corte, Daniel, para que me platiques, porque finalmente tú, Sí, te como toca. una empresa toca. a la cual pues, obviamente tiene intereses, digo, entonces Claro. es lógico que los tenga, pero me gustaría mucho de escuchar tu opinión. Vamos a regresar del corte y seguimos aquí en Border TV. En la UACJ nos importa la cultura. En el Centro Cultural de las Fronteras recibimos a más de 1,200 niños que se preparan en música, danza y pintura. Proyectamos lo mejor de la cinematografía mundial en el Cinito. UACJ, generamos cultura. Bien, pues estamos hablando de la ética periodística y nos quedamos, Daniel, con esta situación en donde hablamos primero de que, bueno, la ética personal se forma en la casa y esta situación, pero ya después cuando empiezas a trabajar y ya cuando entras a este medio de periodismo, pues hay intereses y me gustaría escucharte en base a lo que estábamos platicando, lo que desean ellos, tu opinión. Claro que sí. Bueno, yo pienso que una parte fundamental y primordial de la ética periodística es que no debemos olvidar. Sí, hay intereses de por medio, pero ¿a quién nos debemos? Y al final de cuentas nos debemos al respeto a la sociedad. Entonces, un buen periodista que esté fundamentado con buenas bases en su casa, en su familia, sus notas o su noticia va a tratar de respetar o de darle el respeto suficiente a la sociedad a la que se debe, ya que sí hay muchas noticias, hay mucha información, hay sobreinformación actualmente, pero nosotros los periodistas tenemos que tener el cuidado debido con qué tipo de información vamos a soltar hacia la población. No puedo generar un pánico innecesario por una situación aislada. O, si hay una situación severa, pues bueno, sí alertar, pero no generar este pánico, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en una opinión muy personal, creo que sí hay intereses de por medio, pero esos intereses no deben de sobrepasar el valor que tiene la sociedad en una ciudad, ¿no? Sin embargo, ¿pasa o para ti no crees que sucede? En lo personal y en la institución donde yo trabajo, te puedo decir que no. En Ciudad Juárez no manejamos así la noticia. Yo tengo una línea editorial muy específica y sí hay que tener mucho cuidado de no brincar esa línea editorial porque podemos generar pues cualquier anomalía en la sociedad. Cualquiera de las tres personas que estamos aquí presentes somos medios de comunicación masivos. Entonces, lo que decimos o hacemos, tenemos que tener la responsabilidad y la ética de no generar este tipo de ruido en la sociedad, ¿no? Sino al contrario, dar una certidumbre de las cosas que se están haciendo. Les interrumpo para darles un ejemplo. Hace 8 años, 6 de la tarde, un mensaje por Facebook. No salgan nadie a recorrer de las 6 de la tarde en adelante la zona del PRONAF, Avenida 16 de Septiembre, Paseo Triunfo de la República, Américas, Lincoln, Hermanos Escobar, esa zona. No salga nadie, porque va a haber balaceras y va a haber esto y lo otro. Y bueno, pues a ver, agarrar la cámara, vamos a ver, vamos a hacer un rondín. No había un alma. No pasó nada, afortunadamente, pero la influencia, fíjate, hace 8 años de Facebook fue tan impactante que durante 16 horas, toda esa tarde-noche, no hubo un alma en la zona del PRONAF. Precisamente este tipo de responsabilidad es la que comento. Estoy de acuerdo, la mayoría de la gente prefirió quedarse en casa cuidando su integridad física. Pero ¿qué pasó con los comerciantes de la zona? Así es. ¿Quién soltó esta noticia en Facebook? Como no hace muchos días, ahora con el desgraciadamente fallecimiento del niño de aquí de Juárez, se empezaron a soltar noticias de este tipo.
anda una camioneta tal, anda un carro tal, y bueno, nosotros medios de comunicación masivos tenemos que tener cuidado de dónde viene nuestra fuente de información y corroborarla. Extracción de órganos, satanismo y demás. La situación es que lo que se difunde en Facebook no es necesariamente información. No. Ni Pero no nada más en Facebook, o sea, se replica en varias páginas, o sea, no nada más es la cuestión personal de alguien que se le ocurrió, no, en diferentes medios digitales. Sí, pero a lo que me refiero es que nace de alguna parte. Exacto. No, pero el Facebook no puede ser de ninguna manera una situación periodística. No. O sea, ¿quién le da esa categoría? No lo es, ni No, tampoco es es un medio informativo, ¿sí? Es una situación de contacto para compartir información, pero quienes están generando esa información no son periodistas. Entonces, por lo tanto, no podemos esperar que en Facebook se aplique ninguna ética periodística. O sea, ni tampoco podemos exigirle al medio que se aplique una ética periodística. La ética periodística sí obliga a los periodistas, a quienes sí son medios de información, a quienes ejercen el oficio del periodismo. Pero la gente, la gente, como es en Facebook, pues a lo mejor es como es en la casa y es como es en todos lados. Es decir, su comportamiento puede obedecer a otras leyes y puede obedecer a otros ámbitos, En lo teórico, pero no a la sí, ética Humberto. periodística. En esto estoy En lo totalmente de teórico, acuerdo con sí, Humberto, Humberto, sí. pero la realidad de la situación es que nuestra sociedad no hace esta discrepancia entre un medio de comunicación y redes sociales. Ellos ven una noticia en las redes sociales y le dan una importancia a tal grado de que dejan calles o segmentos de la ciudad solas. Lo que tenemos que hacer nosotros, medios de comunicación, es generar esta relevancia o esta credibilidad de los medios de comunicación masivos, que somos nosotros. Tenemos la responsabilidad de la ética profesional, totalmente de acuerdo, pero también tenemos la responsabilidad de ganarnos la credibilidad de la gente, corroborando nuestra información, dando el derecho de réplica a la contraparte en alguna nota. Todo esto va generando cierto respeto y cierta credibilidad de la sociedad hacia el medio de comunicación. Estoy totalmente de acuerdo con Humberto, Facebook no es un medio de comunicación. Es una plataforma, es una de plataforma comunicación. Les voy a hacer una pregunta a los tres. Intercambio. A ver, Intercambio. ¿por qué ustedes sienten, bueno, le pregunto primero si lo sienten y si es así, que me digan el por qué. ¿Por qué creen ustedes que actualmente está tomando más relevancia lo que sale en el Facebook o lo que se dice en páginas que exactamente, como tú dices, no tienen nada que ver con el periodismo, que en los medios en realidad? O sea, acabamos de pasar las elecciones en donde los medios fueron criticados, pero totalmente, ya sea por un lado o por el otro, ya sea porque tomaban una nota u otra, y finalmente mucha gente se está informando de cuestiones que no tenían ninguna fuente ni nada, sino eran puros rumores. ¿Están de acuerdo conmigo en que los medios están perdiendo alguna credibilidad o no? Mira, ¿qué es lo que pasa con Facebook o con Twitter o con WhatsApp? De entrada, son medios gratuitos, totalmente libres. Puedes acceder a ellos en cualquier lugar, sin ninguna restricción. Puedes participar de ellos sin ninguna restricción. Por lo tanto, formas parte de. Los adquieres como tal. Te integras a. Cuando Horacio Manzano se registra en la página de Facebook de X, ya forma parte de. Aunque no leas todo lo que te llegue, ya formas parte de. Igual en Twitter, igual en WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa información que no llega a los medios de comunicación, porque los medios tienen un objetivo muy definido en base a una orden de trabajo que le dice Daniel a su reportero, pues te vas a ir a la Asamblea Municipal Electoral y quiero que me hagas una crónica del conteo de votos, punto. Pero lo que está afuera, lo que relata el ciudadano que está ahí, no es lo mismo que ve el reportero. El ciudadano ve lo que él ve y lo puede subir, es más, lo sube a la Asamblea. Sí. Y va a discrepar en muchas ocasiones de la visión periodística del reportero que va a hacer la crónica. ¿Por qué? Porque el ciudadano ve lo que Humberto estaba haciendo con fulano y sutano. Y entonces esto se empieza a convertir en más información que la información. Aunque no tenga fuente. Aunque no tenga fuente. O la fuente es la misma persona. Es que aquí es donde hay un parteaguas muy importante. La ética. Aparte de la ética. No, pero no solamente la ética, los medios. Claro, los medios. O sea, hay medios de comunicación que usan el Facebook como plataforma. Sí. Y perfecto. Yo lo hago, Sí. yo lo hago. Perfecto. Pero son medios bien definidos.
pero que tiene un nombre, que tiene una persona, Sí, claro. que tiene todo un respaldo de una experiencia detrás. Sí, pero esa es una cosa. Lo otro es rumor. Es que... Mira, en los 70, por ejemplo, se hizo bien popular el rumor político en México. ¿Sí? Yo creo que ha existido toda la vida, pero en los 70, hace 40 años, empezó a dirigirse el rumor. Y justamente era la situación de la información a medias, de la voz a media voz, que se transmitía de un lado a otro, sin ninguna fuente, sin ningún criterio, y así se manipulaban sociedades y se manipulaban desde el punto de vista político. Lo mismo, pues, no podemos esperar que ocurra otra situación en Facebook cuando se abren precisamente todas las posibilidades para que todo el mundo hable y todo el mundo opine. Precisamente yo es parte a lo que me refiero. Una parte es la ética profesional y la información que damos los medios, y otra parte es donde se informa la población. Es muy importante que, insisto, en el grado en el que nosotros nos ganemos la credibilidad de la gente, nos van a ver más. No hace mucho me tocó ver por ahí una noticia que estaba generando un escándalo y puso una persona ahí en sus comentarios en Facebook. Puso ahí una persona, ¿saben qué? No lo veo en medios nacionales. Creo que esto es fake. Y sí, efectivamente, era una noticia fake. Cuando ha pasado alguna situación fuerte, un temblor o este tipo de cosas, los medios nacionales inmediatamente ponemos cartas en el asunto y damos pantalla solo para eso, como pasó ahora en el temblor de la Ciudad de México. Entonces creo, y repito, es muy importante que estemos conscientes que los medios de comunicación nos debemos a la gente. Mientras yo no me gane el respeto de la gente y la credibilidad de la gente se va a seguir informando en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, en Instagram, cuando realmente la obligación mía es ganarme su credibilidad. Esa es mi obligación como medio de comunicación, para que la gente esté bien informada. Al final de cuentas, yo soy responsable de la información que emito, mas no soy responsable de la información que checa cada persona. Ahora, pero no me han contestado. ¿Están de acuerdo que se ha perdido camino o Sí, no? sí, y de hecho, Sí. por una parte se ha perdido y por otra parte se ha ganado. Ahí te va una experiencia, el temblor en la Ciudad de México. Íbamos a iniciar la pistola, yo tengo un compañero, lo conoces, Juan Bautista, que nos representa en la Ciudad de México. Y me avisa Juan, está temblando, Pepe, minutos antes de empezar a mediodía. ¿Qué hay que hacer, Juan? Pues enlázate, ¿tienes el listado de corresponsales? Sí, órale. Y empezamos, pues está temblando, hace 3 minutos, acaba de bla, 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 en Perisur esto, y voy por Calzada Miraflores, y se está cayendo el edificio, Repsamen. En ese momento, pues ahí volteé el teléfono, ahí estábamos viendo que se está cayendo. Y me dice, va pasando fulano reportero, en su moto, márcale. Me dice al aire, pues, a ver, márcale al Facebook a fulano. Y se mete fulano de su teléfono dándonos otra imagen en vivo de eso mismo. En ese momento estaban llegando más reporteros, más corresponsales al evento. Y entonces logramos 35 minutos, una cobertura que no podía tener ningún canal, porque eran los corresponsales extranjeros que estaban llegando al evento en sus motos y le estábamos hablando a sus celulares y estábamos metiendo la imagen en vivo. ¿Cuándo puedes lograr eso en un medio de comunicación? Producto de la casualidad, por medio de las redes sociales. Ahí las redes funcionaron de todo dar. Es que las redes sociales, bien utilizadas, pueden ser un pues ahora sí que un camino, un conducto hacia generar información más a momento. Respondiendo un poco a tu pregunta, sí hemos perdido espacios, sí, a lo mejor sí hemos perdido por ahí, pero creo que depende mucho de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos perdido esta credibilidad de la que hablo. Cuando un medio de comunicación pierde esta credibilidad, la gente lo deja, lo deja de ver, y ha pasado con muchísimos. ¿Por qué se ha perdido esa credibilidad? ¿Por la falta de ética que se ha manejado o por qué? Puede ser la competencia, ¿no? Cada vez es más fuerte la competencia. Sí, pero pierdes credibilidad, o sea, algo está sucediendo que le crees más a una página de Facebook que no tiene ni una fuente y que a veces no sabes ni si es verdadera la persona que lo sube. Lo que pasa aquí es una situación, por lo menos es una percepción muy propia,
En Facebook, si yo subo noticias amarillistas, genero contenido que a la gente le gusta meterse a opinar, a decir, a echar, Bueno. a este tipo de cosas, no a toda la gente. También Facebook fue el puntal de una campaña política como la de Barack Obama en su momento. Y fue un puntal Sí, claro. al final de la campaña de Donald repito, Trump. Y de Trump se manejada perdió, desde Rusia. Claro, Se claro. perdió, en un momento sí se perdió un poco de espacio, pero te soy muy sincero, actualmente se está repuntando nuevamente en base a las comparativas con Facebook, con Netflix. Tan es así que si tú te das una vuelta al paso y pones la televisión abierta, Facebook tiene spot de Candy Crush. Y Candy Crush es Facebook. ¿Y para qué utilizan la tele abierta si su medio es tan poderoso, no? Un Netflix, pues la serie de Luis Miguel la publicitaron por todos los medios. ¿Cuál era la intención? Pues atraer ojos a Netflix. ¿Por qué? Porque no tienen las suficientes suscripciones. Entonces, sí, se perdió un poco, pero se está repuntalando y se está recuperando. Y es en base a esto, a generar la noticia con la ética profesional de vida, a generar el derecho de réplica, a generar la confianza en la gente, que si ven TV Azteca, nada menos, hace un mes nos pasó algo padrísimo aquí en Catedral. Nosotros estamos sacando nuestro programa de Hechos Meridiano una vez por mes a las calles, a las colonias, y nos están recibiendo de maravilla. ¿Por qué? Porque la gente se está dando cuenta que TV Azteca es de Ciudad Juárez, y estamos en Ciudad Juárez, y producimos en Ciudad Juárez. Yo no soy solamente representante de Ajusco, no, aquí tengo programas, tengo conductores, tengo reporteros, y tengo gente muy valiosa, al igual que mis compañeros. ¿Qué es lo que hacemos? Pues acercarnos a la gente. Y esa cercanía con la gente te genera esta credibilidad y te genera el retomar el paso contra las redes sociales que en su momento están perdiendo credibilidad, por lo menos en noticias importantes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con un tema que me interesa mucho que aquí disipemos y que me digan sus opiniones en cuanto a la sana distancia que debe haber entre lo que es el periodista y de alguna manera en cuanto a lo que es la fuente. Se les adelanto un poco, creo que de alguna manera se ha criticado mucho a los medios y a los periodistas en lo personal, que se han acercado demasiado a los funcionarios, que incluso se vuelven sus amigos, que incluso en las redes lo festejan, como cuando se toman la foto con el presidente municipal o cuando se toman con el diputado que acaba de ganar. En fin, vamos a platicar un poco de esto para ver si tiene que ver con la ética o estamos en otra cuestión. Regresamos. En la UACJ nos importa la cultura. En el Centro Cultural de las Fronteras recibimos a más de 1,200 niños que se preparan en música, danza y pintura. Proyectamos lo mejor de la cinematografía mundial en el Cinito. UACJ, generamos cultura. Bueno, pues regresamos a Border TV en este programa que estamos haciendo sobre la ética periodística. Y me quedé con una pregunta que les hice antes de irme al corte. Siempre se ha manejado en las escuelas de periodismo de que debe haber una sana distancia entre el periodista y la fuente, el funcionario, el actor, en lo que es por decir espectáculos, entre el deportista cuando tú estás en la fuente de deportes. Cada vez creo que esa sana distancia se ha acortado cada vez más y les pregunto si esto afecta esta amistad con los funcionarios, con los deportistas, con los actores, a la ética, porque finalmente ya después ¿cómo le pego? ¿Cómo digo la verdad? ¿O cómo la tranquilidad de que el funcionario te diga no lo digas? Es que es así, Horacio, lo puedes decir o lo debes decir, o sea, el hecho de tener una amistad, una relación, tú y yo tenemos una amistad de 30 y tantos años, ¿a poco porque tenemos esa amistad no nos vamos a decir lo que pensamos uno de otro, no? Pues es igual, yo tengo en suerte. Pero habrá que piense cuando ya llega a ser funcionario que digan, bueno, no me va a pegar en la pistola. No, es que no se trata de pegarle, no es porque seas funcionario pegarte, o sea, yo creo que el periodismo, y me abrogo el concepto, no es para pegarle, el periodismo es para informar. Y si cometes un error funcionario, pues se te dice, o sea,
Igual habrá quien le guste. Pero no me digas que lo toman así, ¡ay, sí, qué buena onda! Bueno, mira, pues sabes que así son las cosas. No voy a ejemplificar en nombre, porque no no. tendría caso. No tendría caso. Pero ahora, importante funcionario, oye, Pepe, pues qué onda. Pues si nos conocemos desde hace mucho, ¿y a poco no metiste las patas? Bueno, pero pues, largaste, está la nota. 6 meses me dejó de hablar. Luego ya nos tomamos un café y ya volvemos a hacer compas. Pero no tiene por qué pasar, o sea, no tienes por qué ocultar el hecho de conocerlo. El señor fue funcionario de cultura en el municipio. Yo fui y le dije cosas. La situación es que no es el entorno lo que determina, Sí. sino es el contenido de la información. O sea, ese es lo que vale. Claro. Porque el periodista está para hacer información, para elaborar notas y para informar al público. La situación es cuando esta cercanía o esta amistad se convierte en complicidad, ese sí es otro asunto. Y eso se nota inmediatamente, pero si en el primer párrafo de cada nota que escriba. En el lead. ¿En el lead? En el lead. Sí, o sea, si eso está deformando exactamente la transmisión de la comunicación o la difusión de la noticia, entonces ahí sí hay una situación errónea. Y hay una situación errónea en el manejo informativo. No tanto porque sea amigo o no sea amigo, eso es independiente. Así como todos los espectadores de la nota o de la noticia tienen derecho a su vida privada, el periodista también, Claro. y puede tener derecho a tener Claro. los amigos que quiera. Claro. Y si estos son funcionarios o no son funcionarios, pues es Es un que te asunto mueves ahí, que Humberto. pasa Es que te mueves ahí. de nivel. Es el entorno en el que te mueves. Lo importante es el contenido de la información, el contenido de la nota, ¿sí? Exacto. Y quizá ahí es donde está la pérdida de credibilidad a la que tú te referías en el segmento anterior. La pérdida de credibilidad de algunos medios es cuando precisamente fallan y esconden la información o la tergiversan. Lo que decía Daniel hace un momento, fake news, ¿sí? Porque los medios de comunicación también lo aplican, no nada más las redes sociales, también algunos medios. Recordamos casos tan sonados como el caso de Sofía en el terremoto que recordaban hace un momento, ¿sí? Fake news a los ojos y a la vista de todo el mundo. O sea, ¿cómo no se va a perder la credibilidad en un medio cuando se está manejando la información de esa manera tan irresponsable? Que eso lógicamente... Pero ese es un caso, nada más. Sí, digo, y eso lógicamente el medio lo paga con creces, ¿eh? Eso, ese tipo de fake news se pagan con creces. Lo que dice mi compañero es totalmente real. Es el círculo en el que te desenvuelves. Claro. Es el medio en el que andas. Digo, no por ser tortuga vas a dejar de andar en el mar con tiburones. Al final de cuentas, es el medio en el que convives y al final del día puede generarse cierta amistad o cierta relación entre ambas partes. Creo y realmente puedo estar muy cierto de que la mayoría de los periodistas no confunden esta situación. Más bien es confundida por la contraparte. Porque el periodista normalmente hace su nota, que como bien decían ahorita, la información es lo que cuenta y es lo que vale. El periodista va por la información. Sí, después a lo mejor pues nos llueven algunas pedradas, nos lloverán algunos librazos, pero al final de cuentas te tomas un café y arreglas la situación, ¿no? Porque no es algo personal, es una noticia. Ahora también ha habido casos, yo digo que espero que cada vez sean menos, casos pues podemos llamarla de corrupción, de compas periodistas que van y venden el no decir o el decir algo, o el ocultar algo, porque lo saben, van y lo venden, el no saberlo. También hay. Claro, es una falta de ética fortísima. No puedes hacer nada como compañero, pues no puedes señalarlo, pero ¿para qué? Que lo señala el medio en el que trabaja, el medio en el que tiene responsabilidad. Si sucede, si ha sucedido, yo espero que cada vez menos, pero sí se ha dado también eso, y lo hemos sabido. O cada vez más. Todo depende de la situación social, todo depende de la coyuntura política. Entonces, los políticos tienen dinero muchísimo para comprar no solamente periodistas, para comprar medios completos. Y no se van a guardar el dinero cuando lo tienen en la bolsa y justamente lo destinan para eso. Para eso. En las campañas políticas se mueven millones y millones y millones. Y hay medios que acceden
a ese tipo de financiamiento, y hay periodistas que también lo hacen, y eso tenemos que reconocerlo, ¿sí? Es parte de la realidad que tenemos que decir. Eso en las redes sociales, desde luego, se amplifica muchísimo, y eso también hace mucho daño al periodismo formal, fuera de las redes, pero al periodismo también que se ejerce dentro de las redes, ¿sí? Ahora, entonces, esa sana distancia no es importante, es importante, ¿y cuándo es importante? Pues es ficticia. Es que o sea, ni debe ser ni no debe ser. Sí, no, y ahora Daniel, por ejemplo, tiene un medio muy formal en cuanto a la televisión, y estará de acuerdo conmigo. Ahora tiende a juntarse lo que es, digamos, la información del medio básico, del medio masivo, con la información del medio social. Sí, ahora ya empieza a ser parte de todos los medios. Normalmente ahora ya tienen un Facebook Live. Sí, Radionet lo hace, TV Azteca en su momento lo hace, y entonces ya formas parte de. Eso incide en lo positivo del medio, en difundirse en un medio social. Sigue manteniendo su ética. Yo creo que todos, yo creo que esta distancia es sana, mas no es restrictiva. Todos tenemos algún amigo banquero, y no por eso me regala el dinero del banco. Él hace su chamba. Si yo meto un crédito, pues él hace el análisis del crédito. Si pasa, me lo otorgarán. Si no, difícilmente se va a saltar las trancas que le pone el mismo banco, ¿no? O tenemos algún amigo policía, y no por eso, si yo hago un delito, voy a omitirme, pisar el bote, ¿no? No es de esta manera. Al final de cuentas, los que andamos en el medio o en los medios, convivimos entre nosotros. Y, pues, lógicamente convivimos con las figuras políticas que, como decías ahorita, de repente se toman la foto y la gente no lo ve bien. Pues bueno, al final de cuentas son figuras públicas. Y al ser figura pública, estás a expensas de que cualquier persona te pida una foto. Y ahorita dijimos algo muy importante al inicio de este programa. Los periodistas seguimos siendo seres humanos, nada menos, hoy en la mañana en el aeropuerto estaba AMLO y tenía fila para que se tomaran foto con él. Fila de gente. Y pues bueno, los periodistas, los comunicólogos, seguimos siendo seres humanos y nos llama la atención también alguna figura política, mas no por eso quiere decir que mi ética profesional esté por los suelos, ni quiere decir que cuando él haga algo malo, yo lo tengo que encubrir. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Qué padre, nos tomamos la foto, qué padre, lo conocí, punto. Mi trabajo es lo que sigue, ¿no? Entonces creo que no es tan importante el tener esta distancia, siempre y cuando la ética esté bien fundamentada. Y creo que lo que decía ahorita mi compañero, sí, Radionet, nosotros hacemos Facebook Live, pero nunca he escuchado una mala palabra en sus transmisiones y nunca la van a escuchar en la de nosotros. Insisto, la ética profesional tiene que prevalecer ante todo. En el caso, y les voy a poner un caso específico, los invitan a desayunar cualquier candidato, porque normalmente los candidatos son los que normalmente cuando están en ese lugar pues son muy amables y son muy amistosos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces te invitan, y muy espléndidos. Sí, muy espléndidos. Y no importa el partido, además, digo, para que no la desayunen. Entonces te invita a desayunar y te dice, Pepe, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, pero acá entre nos. Y te está dando la nota. Claro. ¿Tú la dices o no la dices? Claro, ¿Y rompes con tu ética o no la rompes? Claro, es que eso no es romper con la ética. O sea, si la información es válida y sirve en general como información, pues claro, por supuesto que la voy a decir. Aunque te diga, o sea, depende ¿pero del la vas dato? A decir, Pepe? Pues, no, depende del dato. Es que claro, volvemos a la misma, claro, es la ética profesional. Hay cosas que se dicen a Juan para que entienda a Pedro. Claro. ¿Sale? Y hay cosas que se dicen a Pedro para que Pedro lo entienda. En campaña alguien te va a decir algo para que no lo digas, por favor, hombre. Pues sí, o sea, se trata de que lo digas. ¿Qué estás diciendo siempre? Sí, oye. Porque acá ya se acordó de algo, entonces por eso. En todo caso, tu ética puede impedirte, cuando determinas exactamente el tipo de información que te está dando, si es falsa o verdadera o como sea, pero si lleva una doble intención. Claro. Y si se trata de perjudicar al oponente o al otro o a aquel o al que me la jugó, etcétera, etcétera. O sea, eso
los periodistas, yo creo que no hay periodista ingenuo, ¿no? Que diga, no, sí, o lo digo o no lo digo. No. Y yo creo que la situación, ahí es donde sí entra la ética. ¿Qué tanto tiene de fundamento este dato? La corroboración, la constatación, que son situaciones de cajón dentro del periodismo formal. Así sea en las redes sociales, o sea en las plataformas, o sea en medios televisivos, radiofónicos o impresos o lo que sea, ¿sí? De todas maneras, un medio informativo tiene un nombre que tiene que cuidar porque es lo único más valioso que tiene, independientemente de las instalaciones o las ventas. Yo creo que lo más valioso que tiene cualquier medio es el nombre y también la persona. Ahora sí que le agrego la persona humana. Lo más valioso que tiene es el nombre. Los periodistas lo que tenemos y con lo único que luchamos en esta vida es con el nombre, ¿sí? Precisamente lo que tú decías hace un momento, muchos ni siquiera dan su nombre, claro, en el anonimato. Y muchos en el periodismo también hay muchas notas que no están firmadas. Y que sabrá Dios que no sí, puede pero por haber otras razones. Por otras razones, porque las notas que no están firmadas por un reportero lo está avalando el medio. Yo creo que algo muy no porque sean anónimas. Que nos daría un ejemplo muy bueno de esta situación sería la denuncia ciudadana. A todos los medios nos llegan las denuncias ciudadanas, mas no porque me caiga bien o me caiga mal el funcionario público al que estén denunciando, saco la nota. Primero hago la investigación, claro. En segundo le doy un derecho de réplica y en tercero hago mi nota. Pero no puedo hacer mi nota sin dar derecho de réplica. Si usted me viene a hablar mal de mi compañero, yo tengo que preguntarle a mi compañero, oye, ¿sí es cierto que esto? Y entonces armo mi nota, pero armo mi nota con las dos contrapartes. Y esto, insisto, nos da credibilidad. Y nos debe de dar credibilidad y debemos de mantenernos dentro de este margen, de seguir investigando, de seguir viendo, independientemente de quien me dé una noticia. Porque a lo mejor me están dando la noticia, digo, si fuéramos, como dice mi compañero, ninguno somos ingenuos. Si lo fuéramos, pues nos estaríamos sacando puras noticias falsas en la televisión o en el internet o en el impreso o en radio. Realmente las noticias de un reportero no salen porque él diga, se le da un chequeo, se le da un seguimiento y luego salen al aire. No salen al aire, digo, en Facebook Live es más complejo, porque ahí lo subes a la inmediatez, que era lo que decíamos ahorita. Si ahí, no sé, si ahí el que va en la moto se cayó y se le sale una grosería, pues va a salir. Pero normalmente una nota que sale en un programa de televisión, que sale en un programa de radio, que sale en un programa de internet, va súper bien fundamentada. O debería de ir súper bien fundamentada. Vamos a ir al último corte y regresamos para ver a dónde podemos llegar y finalmente ya con algunas conclusiones personales. Y primero, por supuesto, agradecer también a la gente que nos está ahora sí que escribiendo por Facebook. Y se vale contestarlo, ¿por qué no? En la UACJ nos importa la cultura. En el Centro Cultural de las Fronteras recibimos a más de 1,200 niños que se preparan en música, danza y pintura. Proyectamos lo mejor de la cinematografía mundial en el Cinito. UACJ, generamos cultura. Bueno, pues ya regresamos aquí a Border TV. Este segmento es el último, en donde estamos hablando sobre la ética periodística. Y pues vamos a tratar a ver a dónde podemos llegar con la cuestión de las conclusiones. Antes les hago una pregunta. En el periodismo, ahorita con las redes sociales, todos somos criticados, porque además es muy fácil y es muy, hasta sano a veces, yo creo. Pero a veces las críticas verdaderamente se van sin fundamento, o aparecen, al menos para uno, dicen, pues si yo no dije esto, o yo no lo hice, o el medio nunca mencionó esta situación. Pero obviamente que tiene que ver con la situación personal, ¿verdad? En la comunicación decimos que no es tanto lo que yo digo, sino lo que entiende la otra persona. Ok, ¿cómo le hacemos? Porque parece entonces que nosotros estamos faltando a la ética periodística, cuando mucha gente de repente te pone críticas en donde tú dices, pues ¿cuándo dije esto? ¿O a qué hora? ¿Quién se lo hizo?
¿Qué piensan? A ver, pero no entendí No muy te claramente capté. el concepto. ¿A dónde vamos? Yo voy a poner ejemplo de las elecciones. En las elecciones, mucha gente dijo de un medio que estaba con uno de los candidatos. Así de simple. Yo tengo las hojas, mejor las dejamos tirar. No te pongas nervioso. Y en No otras te asustes, ocasiones, no pasa nada. a ese mismo medio, le decían otras personas que no, que estaban con el otro candidato. Pero era el mismo medio. Y de nada más era la percepción de la gente. Ajá. En este caso sucede, ya no nos vamos con las elecciones, nos vamos con la nota cotidiana, cualquiera de ellas, en donde la gente percibe diferentes situaciones y te acusan de falta de ética. Sí, pero hay, insisto, la situación, el cotilleo es una cosa y es real. Y el cotilleo se da en Facebook de una manera global, digamos, porque es la globalización de las conversaciones privadas y cotidianas, ¿verdad? De todo el mundo lo que habla, del rumor. O sea, la crítica, aún de alguien que no tenga una relación directa con el periodismo, la crítica, aún si quiere ser escuchada, sí, debe ser fundamentada. O sea, si es nada más un comentario, hoy hace un rato, sí, vi una crítica a un periodista que no tiene absolutamente ningún sentido, sí, y eso lo vemos todos. Pero eso no quiere decir que ya porque alguien criticó a alguien, ya esa voz anónima tiene razón. No ¿Por qué le no vamos tiene a conceder razón, la pero razón? estás expuesto. Y no Ah, me voy no, con el Facebook. bienvenidos. Desde antes también cuando era en la radio, ya, Así es, cuando los abrías las telefonazos. líneas telefónicas, te creo- abrías y te las decían mentadas de cosas, madre, ajá. Pues sí, Creo, esos son- creo que acabas de dar exactamente en el clavo de la situación. Estamos expuestos a eso, diario. Porque diario damos la cara, porque diario salimos a hacer el reportaje, porque, repito, somos humanos. Y también los periodistas tenemos errores, ¿eh? El problema es que el periodista que tiene un error lo paga bien caro, porque se devalúa su nombre, como lo decía mi compañero. Se devalúa un poco su nombre, pero hay que tomar en cuenta que el salir diario a buscar la nota, el ir diario a la calle por esto, lógicamente va a generar alguna crítica, buena, mala, fundamentada o no. Pero la crítica no me hace el periodista que soy. El periodista que soy me hace el investigar, el darme cuenta, el hacer las cosas, el ir por la nota, el respetar los derechos humanos, el respetar situaciones que debo de respetar, el acordarme de los fundamentos del periodismo. Eso es lo que me hace ser periodista, no si me critican o no. Te pongo un ejemplo muy claro. Yo tengo un buen compañero que se llama Reinaldo Lara, que la mayoría de la crítica que le hacen a Reinaldo es el tono de voz con el que habla. Esa misma crítica lo ha hecho reconocido nacional. Es un personaje nacional, Su estilo. estamos su hablando. estilo, por su estilo de firmar su nota. Entonces, cuando él firma la nota, hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no. Pero hay gente que lo critica y hay gente que lo reconoce en Mérida. Ah, mira, es el de Ciudad Juárez. Pues mira, ahí va a firmar, mira, ahí va a decir esto. Y lo reconocen por eso. Pero ahí te estamos hablando de un estilo, no estamos hablando de la información Del que meollo. está dando. De acuerdo, sí. pero es Pero un igual, estilo mira, criticado. las mentadas son como las llamadas a misa. Quien ha estado en radio, tú has estado en radio, ¿A poco nunca te llegó una mentada? abres el Por teléfono y... Cada 2 minutos. Ándale, pues sí, pues ¿Y eso qué? bienvenido. Ay, ¿Te disminuía el mamá. programa? ¿Te Pero espantaba entonces, radioescuchas? pero entonces me están diciendo que la ética periodística es subjetiva para la persona que nos está leyendo, No, nos está no, escuchando. no. O sea, La ética es tuya. La ética es algo personal. Tú la ejerces y Tú la ejerces. Exactamente. Tú ejerces hasta dónde llegas. Tú ejerces hasta dónde criticas. sin embargo, la puede percibir la gente de diferente manera. Claro, cada quien tiene su criterio de recepción. Exacto. Y él piensa diferente que yo y tú y yo Ahorita somos distintos. dijiste algo que dijiste, así se decía antes en el periodismo. No se sigue diciendo, yo soy responsable de lo que digo, Sí, claro. más no de lo que entiendes. Entonces, yo puedo ser con una ética intachable. Voy a ser criticado de todos modos, Y la crítica, pues, insisto, no me va a hacer mejor o peor periodista. La crítica me va a ayudar para ajustar ciertas tuercas
y seguir utilizando mi ética personal, porque al final de cuentas mi ética no es la misma del jovenazo ni del jovenazo, ni suya. Realmente cada quien tenemos nuestra ética fundamentada en los valores que hemos adquirido con el paso de los años. La situación es que precisamente bienvenida toda la crítica, toda, pero especialmente aquella que sea fundamentada. O sea, para mí, yo escucho muchos comentarios y desde que uno recibe una llamada, pero cuando hay un fundamento, la ética que yo aplico es que necesito escucharlo, ¿sí? Y ponerlo en práctica y hacer la corrección. Siempre, o sea, no somos infalibles. Nos equivocamos en un dato, nos equivocamos a veces en una fecha. La situación es cuando los errores no se convierten en una cuestión continua y además de mala fe, ¿sí? Esa es la situación. O sea, cuando hay errores que se cometen de manera involuntaria por las carreras, las prisas, la falta de un área donde consultar, etcétera, ¿no? Se pueden cometer errores que no sean de mala fe, que no sean con doble intención, que no sean con un sentido. O sea, y por la búsqueda del rating, por la búsqueda de la... Pero es lo mismo, o sea, ¿cómo vas a ganar rating hoy? Vamos a decir, ahorita en Border TV vamos a soltarnos el pelo y vamos a criticar a fulano, sutano y mengano de las mejores plumas, de las más conocidas de Ciudad Juárez. El tipo no va a cambiar por lo que yo digo o por lo que tú lo critiques. Y ahorita quizá ganamos rating porque, ay, estuvieron criticando a fulano de tal periódico. No, pues, el tipo va a seguir escribiendo igual, no le afecta. Yo siento que a lo que tú te refieres, Horacio, que eso sí es preocupante, es a la manipulación que se da en las redes sociales. Y ese tema sí es importante, ¿sí? Cuando de repente se cargan todos los caballos en contra de alguien y se empieza a manipular, y se empieza a soltar rumores por un lado, por otro, y se empiezan a generar, ¿cómo se llaman estos núcleos de reproducción de información? Pues hacer viral la nota. Los Tentropics. Sí, Tentropics y viral. Yo creo que hay dos situaciones muy importantes. Eso ya es manipulación, y eso sí hay que tener cuidado con el que está, no el que ejerce la crítica o el que hace un comentario, sino todo el proyecto, ¿sí?, de desprestigio de puede ser un periodista o un medio o lo que sea, o un funcionario o un político, ¿sí? Hay que estar atento exactamente al origen de donde viene todo el sistema de manipulación. Yo creo que no el que deja un comentario ahí en la caja de comentarios. Exacto. Yo creo que hay dos cosas importantes en esta situación. La primera, la sociedad ha cambiado su manera de percibir la noticia. Entonces, la sociedad también no es tonta. Ya no es fácil, o no es fácil, la manipulación esta de la que se habla tanto en años anteriores. Nada menos, no hace mucho tiempo, a algún medio de comunicación de aquí, pues le fue bastante mal, con muchos comentarios de mucha gente en base a todo el periodo de elecciones. Pero la sociedad ya se da cuenta de lo que haces o lo que dices, o ya más o menos se enteran de qué andas haciendo, o por qué lo estás haciendo de esa manera, por qué estás ocultando cierta información. Entonces, a la sociedad lo mejor es darle la información como es, lógicamente bien dirigida y bien fundamentada. Y por otro lado, se me fue el otro tema, perdón. Podría ser la utilización de las redes. La manipulación. ¿A dónde vas con las redes? Por un lado es el seguir participando que tiene objetivos, por supuesto, o el seguir manipulando por las redes. Volvemos al ejemplo de la manipulación ha existido siempre. Claro, ¿Sí? ahora es más abierto. Ahora es digital. Ahora el detalle es que quien manipula no sabemos si está fundamentado o no en redes sociales. Porque nada me lo exige. Y además es global. Exacto. Es decir, todos tenemos conocimiento exactamente que en esta campaña que acaba de concluir en el país, se hicieron montones de manipulaciones desde Rusia, desde Escandinavia, desde Suiza, etcétera, etcétera. La campaña de Estados Unidos todavía siguen los juicios, sí. Y sigue la investigación del FBI de qué tanto se manipuló desde Rusia. La de México también.
también se manipuló de muchos lados. Afortunadamente, como dice el compañero Daniel, la gente ya está preparada, ya sabe lo que puede creer y lo que no puede creer. Exacto. O sea, independientemente que recibas una llamada en contra del político que a final de cuentas ganó, de Suiza, donde te están pidiendo que no votes por él, ¿no? Exacto. O sea, que fueron millones de llamadas, millones o los de últimos llamadas. 10 días de la campaña, que más tardabas en colgar el teléfono de la casa, Que volviera a sonar. cuando te estaban hablando y te contestabas y te estaban hablando de otra y de otra y de otra. Y en las redes igual. El otro punto que iba a tocar era el rating. El rating en México es medido de una manera extraña. Está dividido en 3 ciudades bastante grandes, México, Guadalajara y Monterrey, y a 25 ciudades del país nos miden juntas, pero no hay una medición específica, por decir, de Ciudad Juárez. Entonces, pelear el rating en una ciudad donde no tenemos palpable cómo medirlo es bastante complejo. Creo que aquí la mejor manera de pelear este rating es la cercanía a la gente, es darle a la gente lo que la gente necesita, no lo que quiere. No es lo mismo, no es lo mismo, hay que tener mucho cuidado también en eso. A la gente hay que darle lo que necesita, no lo que quiere. Daniel, ya tenemos un minuto, entonces les pido que sean muy cortos en su opinión. Estamos entonces de acuerdo en que la ética periodística se fundamenta en el periodista, no en el medio. De hecho, no. voy a tratar de concluir desde esta posición. Los medios también tienen ética, Sí, los que tienen. No, Los pero que tienen, estamos hablando los de que del los que periodista tienen, como no todos individuo, tienen ética, Ahora, ahí te va. pero también es cuestión del medio. Está muy relajada la Así tenda. es. Yo tengo por costumbre, todos los días en la pistola, ahí en Señal Libertad, todos los días, minutos después de la media hora de transmitir a todos mis colaboradores, ya saben que más o menos a esa hora me tomo un tiempo para leer los comentarios en vivo de lo que nos están diciendo del programa, que tiene 35 o 40 minutos. A veces está canijo leerlos, ¿eh? Daniel, concluye. Yo creo que la ética es individual, es del individuo. Las empresas lo que tenemos son normas o normatividades, pero la ética profesional es individual, es de un individuo. Una empresa, en lo personal, para mí una empresa no puede tener ética. Una empresa tiene normas a seguir. Un individuo ético que tiene ética sigue las normas. Un individuo que todo va a buscar por dónde meterse para no hacer lo que debe, pues es porque no tiene ética. Entonces, realmente para mí la ética es del individuo, las empresas tienen normas a seguir. Humberto, 15 Así segundos. concluiría yo. Cuatro final. Ético. 3. No, Gracias. Para mí, sí. La empresa también es responsable ante la sociedad y también es responsable de la ética de todos los que la conforman. Claro. Y empezando por el dueño y el directivo. Claro. ¿Sí? Porque si el dueño y el directivo no tiene ética, entonces la empresa no tiene ética. ¿Sí? Y yo sí pienso que las empresas deben de cuidar también su ética, su prestigio, su imagen. ¿Sí? Y la de todos, que a final de cuentas es la suma de todos. Entonces, para mí, sí, la situación, se puede defender el periodismo como Quijote, solito, sí, y montado en el Rocinante, pero generalmente no. Los medios de comunicación son instancias colectivas, Claro. son organizaciones sociales. Entonces, necesitamos también estar en la empresa o en la institución correcta, ¿verdad? Y esa empresa será la suma de la ética de todos los que en ella laboran. Pues muchas gracias realmente por estar con nosotros, el que nos hayan acompañado en este Border TV y hablar de ética. Realmente bienvenidos para las próximas ocasiones que vayamos a invitar. Muchísimas gracias por tu invitación y muchísimas gracias por su gracias, compañía. Gracias, Daniel. Gracias, Horacio, Humberto. Gracias. Y a ustedes también, este es el último programa de esta serie de Border TV en este año 2018. Muchas gracias, soy Horacio Manzano.